Yo que tengo voz te contesto. Todo bien. Está bien, bueno. Bueno, no sé si quieren que vayamos arrancando o esperamos que alguno más se conecte. Veo que hay muchos compañeros de la Me facultad gusta por la acá. puntualidad. Esta Perfecto. herramienta también ha hecho que seamos puntuales. Eso que Bueno, también es una mala costumbre que habíamos adquirido en la presencialidad de siempre esperar un poquito, ¿no? bueno, entonces vamos a arrancar. Eh, Bueno, Ante todo quería agradecerte, María, en nombre de la mesa y como representante del centro y referente del Centro de Ingenieros de la Barría, que vengas a acompañarnos en este festejo de los 150 años y que vengas a acompañarnos en esta nueva modalidad que hemos elegido para festejarlo, ¿sí? Así que nada, reitero en nombre de la mesa y en nombre mío y seguramente de todos los integrantes, colegas del centro, el agradecimiento, ¿sí? Y nuestro respeto y admiración este, por por el profesional que sos. Vamos gracias. a leer un poco el currículum, ¿sí? María de Peralta es ingeniera civil en construcciones, magíster en tecnología y construcciones de hormigón. Es vicedecana de la Facultad de Ingeniería, ex secretaria de Consejo de Gestión de Distrito 3 del Colegio de Ingenieros. Profesora titular del área de estructuras del Departamento de Ingeniería Civil y Agrimensura de la Facultad de Ingeniería de la UNICEM. Directora del proyecto de investigación Teorías y Modelos para el Análisis Estructural de la FIO. Desarrolla tareas de investigación y profesionales, lo que le ha permitido participar como autora y coautora de numerosas publicaciones en revistas y congresos en temáticas relacionadas con la ingeniería estructural. Es coautora de los libros de enseñanza estática y resistencia de materiales de la editorial UNICEM. Ha coordinado las actividades para la redacción del CIRSO 701 y 704, Reglamento Argentino de Estructuras de Aluminio y Reglamento Argentino de Soldaduras de Estructuras de Aluminio, respectivamente. Ha coordinado y participado de tareas de consultoría vinculadas con el comportamiento estructural, algunas de las cuales serán motivo de esta presentación. Y sin más, los dejo con la charla de María Peralta sobre estructuras de obras civiles, evaluación, diagnóstico e intervención, análisis de casos. Bueno, muchas gracias Marcos, muchas gracias Daniel, muchas gracias al Colegio de Ingenieros que ha generado este espacio que nos permite difundir las actividades de los ingenieros. Y en este mes tan particular para la ingeniería en general y para los ingenieros, en que celebramos justamente este año los 150 años de la ingeniería argentina, creo que tenemos mucho para celebrar por el trabajo realizado en los 150 años y también tenemos mucho trabajo por delante y esperamos entre todos apostar a que la ingeniería argentina siempre sea revalorizada. Bueno, Marcos ya les contó de qué voy a hablar, por ahí hablar de las estructuras de las obras civiles es algo muy clásico. Voy a tratar de plantear algunas reflexiones, algunas pautas, algunos criterios que hemos seguido, de manera que cuando analicemos los casos, les pueda quedar a ustedes de estas reflexiones algunas cuestiones que no podemos soslayar a la hora de diseñar, proyectar, construir y después también usar nuestras estructuras. Vamos a ver si logro que avance la presentación. Ahí está. En principio, bueno, como esta va a ser la estructura de la charla, el contexto ya lo planteamos. Decimos, todos estos días las charlas generalmente se contextualizan en el momento que estamos viviendo a nivel mundial. Estoy refiriéndome a la pandemia y al aislamiento que esto conlleva. Y bueno, y yo pensaba, ¿qué puedo decir desde el punto de vista del trabajo nuestro, desde las estructuras, contextualizándolo en este momento tan crítico que estamos pasando? Y entonces, digo, como voy a hablar, fundamentalmente voy a hablar de algunos problemas de patología, de no salud de las estructuras como uno querría, pero lo voy a hablar desde el punto de vista de la calidad, es decir, quiero que entendamos desde el concepto de calidad
cómo podemos tratar de no llegar a los casos donde se generan problemas de patología. Entonces decía, antes de la pandemia, por supuesto, nuestra actividad siempre, en nuestra actividad de la ingeniería, independientemente de la especialidad, la calidad siempre tiene que estar. La pandemia, ¿qué ha producido en todas las actividades de la ingeniería? Fundamentalmente nos ha puesto un freno que espero y creo que nos sirve para reflexionar y para replantearnos un montón de las actividades, de cómo realizamos nuestras actividades para la pospandemia. Pero si hablamos de calidad, yo creo que la calidad va a tener que seguir, o sea, la calidad nunca puede dejar de estar. Por eso digo, por más que ahora estamos con un freno, con la obra, tanto pública como privada, prácticamente frenada en algunos casos, ahora se ha empezado a reactivar. Esperemos que no pase mucho tiempo en que todos podamos volver a trabajar y que nuevamente podamos mostrar que la ingeniería puede realizar sus obras con la calidad que requiere cada una de ellas. Para eso vamos a hacer una breve referencia a las normativas, tenemos que hablar de seguridad estructural si hablamos de calidad, y finalmente vamos a abordar algunos casos que nos van a permitir, como decía, reflexionar de cómo estamos trabajando fundamentalmente en el área de estructuras. Acá he puesto una transparencia que pretende resumir quiénes somos los actores involucrados en una obra. Independicémonos de la estructura, cualquier obra tiene los actores que acá están resumidos, si bien están abordados desde el punto de vista de la construcción y particularmente de las estructuras, siempre hay alguien que promueve una idea, que define un producto que va a encargar a un proyectista, que es quien debe ocuparse del diseño. Entonces, si ustedes ven en cada una de los cuadros que están definidos en esta transparencia, hablamos que tiene que haber una definición del producto con calidad, tiene que tomar esa idea o esa definición el proyectista, quien debe diseñarlo también con calidad, debe haber posteriormente una ejecución, una elaboración del producto donde también tiene que estar la calidad, y esa calidad, si hablamos de construcción, tienen que ver con las direcciones de obra, con los controles necesarios que hay que hacer en cada una de las instancias, controles que tienen que ver con la ejecución, pero también tienen mucho que ver con los materiales, ya vamos a ver, los materiales que van a permitir materializar la obra. Con esto quiero decir que el tema de calidad no es tema de una sola persona, no es solo el proyectista de un producto quien es el que se ocupa de la calidad, porque podemos hacer el mejor diseño, el mejor proyecto, definiendo todos los aspectos de calidad involucrados, pero si luego la ejecución no tiene los controles necesarios en cada uno de los aspectos involucrados, seguramente la calidad de la obra no va a ser la que el proyectista pensó cuando realizó el proyecto. Y decimos, ¿por qué tenemos que hablar de calidad? Bueno, es obvio que la calidad involucra, fundamentalmente para quien realiza la inversión, involucra un tema de costos. Entonces, el que realiza la inversión seguro que lo primero que nos pide es un tema de costos. Nosotros como profesionales, con nuestra responsabilidad social, tenemos que pensar que nuestra actividad, hablando de la industria de la construcción en general, pero esto es extrapolable también a otras industrias en las cuales actuamos los ingenieros, producimos impactos importantes. Una de las industrias que más impacta, hablando en general de todas las actividades que conocemos, porque desde el punto de vista de la energía consumida, por ejemplo, consume entre el 25 y el 50% de la energía global, genera entre el 30 y 40% de los residuos sólidos y alrededor de un 20% de los residuos líquidos, además de producir emisiones de gases efecto invernadero entre un 30 y un 50%, cosa que no es menor y habla justamente de por qué nosotros tenemos que realizar nuestros diseños con responsabilidad para minimizar estos impactos
Y si hacemos las obras con calidad, eso significa que no vamos a tener que hacer intervenciones periódicas porque nuestra obra de no calidad requiere que hagamos algunas actuaciones que no estaban previstas. Entonces, cada vez que actuamos, intervenimos, provocamos estos impactos que no son los que deseamos. Entonces, a ver, ahí está. Tenemos que hablar del ciclo de vida. Nosotros a veces pensamos, estamos muy acostumbrados muchas veces a ver la foto, a ver el momento. La foto sería la estructura, en el caso nuestro, la construcción o el producto terminado, pero para tener un producto terminado tenemos que tener antes producción de materiales, transporte de esos materiales, la construcción misma, el uso del edificio y el mantenimiento para que el uso sea adecuado, hasta que finalmente llega el fin del ciclo de vida del producto. Por eso es importante que nosotros entendamos que cada acción nuestra, cada proyecto que se va luego a materializar, tiene todo estos, en el proceso, tiene todos estos pasos, y cada uno de ellos implica el impacto que estaba diciendo. Si hablamos particularmente de las estructuras, siempre tenemos reglamentaciones, normativas que regulan, que enmarcan nuestra actividad. En el caso de las estructuras, bueno, quien se dedica a las estructuras sabe que en nuestro país la actividad está regulada por el CIRSOC, el Centro de Investigación de los Reglamentos para la Seguridad de las Obras Civiles. Ahí tenemos algunos graficados, y también he puesto aparte el 701, y bueno, no puse el 704 porque en este caso, este es un reglamento que hemos redactado el grupo de trabajo de la Facultad de Ingeniería, con la ingeniera Montanaro, ingeniera Rivas, ingeniera Godoy, y también con el ingeniero Troglia y su hijo, que son los que trabajan en el CIRSOC y presiden la Comisión de Estructuras Metálicas. Y bueno, me gusta destacarlo, y me gusta destacar esto que dije antes de comenzar la charla, que todo lo que estoy presentando no es un trabajo únicamente personal, sino que es un trabajo de muchos años y un trabajo en equipo que hemos realizado con mis compañeros de área y de departamento y de la Facultad de Ingeniería. ¿Por qué traigo el reglamento y por qué pongo esto que es mucha letra y por ahí para una presentación no es adecuada? Me gusta poner la estructura, en este caso, del reglamento para estructuras de hormigón, el 201, pero cualquier reglamento, tanto sea para madera, para acero, para aluminio, para cualquiera de los materiales que tienen su reglamentación CIRSOC, están estructurados de la misma manera. Y si uno lo mira no parcialmente, porque el estructuralista, ¿qué miraría? Miraría la parte 4, la parte 5, y algunas consideraciones de las 6 o 7 si nos toca evaluar estructuras. Los tecnólogos, la gente que se dedica a tecnología de los materiales, mira principalmente la parte 2, la parte 3 la mirarán fundamentalmente quienes ejecutan, pero en realidad cada una de estas partes está hablando de la integralidad y está hablando de ese ciclo de vida que no podemos perder de vista. Entonces, si nosotros nos detenemos a mirar todo el reglamento del material que nos toque trabajar, veremos que está especificado desde la documentación que tenemos que generar hasta los tipos de materiales, cómo tenemos que producir el material. En el caso del hormigón, por ejemplo, que sabemos que la tecnología del hormigón tiene muchas cuestiones, la ejecución, bueno, todos los aspectos involucrados están especificados en las prescripciones del reglamento. Sabemos que los reglamentos son prescriptivos. Quiero decir con esto que no hay que inventar nada cuando uno se ocupa del desarrollo de un proyecto para terminar con un producto terminado, porque eso está escrito en las reglamentaciones, y a veces no las atendemos es porque no nos tomamos el tiempo para estudiarlos o leerlos y prestar atención. Entonces, yendo ya a lo que decíamos del proceso patológico, que para mí es la consecuencia de la no calidad, me gusta hablar de calidad o de no calidad. Nosotros tenemos que conocer el proceso patológico, o tenemos que conocer la no calidad. ¿Por qué? Si la conocemos, la vamos a evitar. Si no la conocemos, la vamos a conocer cuando se nos manifieste en una obra, y eso no sería lo más adecuado. Está estudiado, bueno, o sea, internacionalmente, en nuestro país hay muchas estadísticas
y muchos estudios en la bibliografía que se han ocupado de ver cuáles son las causas de los deterioros en las estructuras, estoy hablando particularmente, y bueno, se han clasificado como que hay patologías o causas que originan deterioros que provienen del proyecto, otras de la ejecución, otras por problemas de mantenimiento, por los materiales y por el mal uso. Yo digo muchas veces, las estructuras están maltratadas, las usamos mal, no las usamos para lo cual fueron concebidas, entonces eso también es causa de patología. Y si vamos al proyecto, está también tipificado que los errores pueden ser técnicos o pueden ser errores de expresión, porque aún en la misma elaboración de la documentación técnica podemos cometer errores, a veces por errores de detalle, pero otras veces por omisión de detalles que son importantes a la hora de la ejecución, y si no están los detalles lo van a decidir en obra, y por ahí no se define de la mejor manera que se hubiera podido hacer si uno lo evaluaba desde el proyecto. Tenemos problemas, bueno, todo lo que conlleva los errores técnicos, desde la evaluación de carga, el modelo de análisis, todo lo que saben que está involucrado en una estructura. Cuando hablamos de evaluación de acciones o evaluación de cargas, que es uno de los errores que podemos cometer en nuestro proyecto, me gusta poner este ejemplo porque decimos, las cargas habituales de las estructuras, es muy raro que el ingeniero o quien se ocupa del diseño y cálculo se las olvide, pero ya cuando intervienen algunas especificidades de nuestras obras, de nuestros diseños, por ahí podemos omitir algunos análisis que hacen finalmente luego a la calidad de nuestra estructura. Estoy hablando, por ejemplo, de la evaluación de acciones del viento. El reglamento es muy claro, hay un reglamento de viento que es el CIRSOC 102, y es muy claro porque nos permite hacer evaluaciones simplificadas hasta determinada altura de los edificios, hay una metodología intermedia, y luego en casos particulares nos dice que la presión del viento hay que evaluarla en túnel de viento y no hay otra alternativa. Y les puedo asegurar, si ustedes miran ahí he puesto en las imágenes superiores el túnel de viento de la Universidad de La Plata, del Laboratorio de Aeronáutico, que nos permitió evaluar las presiones de viento de la réplica de la piedra movediza, que también tuvimos el gusto de realizar en nuestra facultad del proyecto, y les puedo asegurar que las presiones que uno podía intuir previamente o predecir, la dirección de esas presiones, por la topografía que implicó la obra y por la misma geometría de la estructura, que imagínense la geometría de una piedra, de una réplica de una piedra, absolutamente distante de la geometría de nuestros edificios clásicos de la ingeniería civil. Entonces las presiones realmente se apartaron, había sobrepresiones, o sea, presiones y succiones en lugares inimaginables si nosotros no hacíamos el túnel de viento. Lo mismo ocurre en los edificios, ahí tenemos una maqueta que no es nuestra, es del estudio del ingeniero Feinstein en Buenos Aires, que ha estudiado las torres de Puerto Madero, las que conocemos. También esas torres requieren un análisis del viento en túnel de viento. ¿Por qué? Una, por la altura que tienen, por la geometría, estamos viendo las torres El Faro, estamos viendo la maqueta, bueno, arriba era la maqueta, por supuesto, de la réplica de la piedra sobre el cerro, siempre se hace una maqueta en escala, se coloca, y se le aplica el viento a escala, o sea, todo un ensayo, un estudio experimental a escala. Lo mismo ocurre con los edificios, y fíjense que se simula todo el entorno, porque lo que nosotros no podemos evaluar con una evaluación simplificada del viento son los aumentos de las velocidades del viento por efecto Venturi que le producen los edificios cercanos. Eso no hay manera de evaluarlo si nosotros no simulamos el entorno de la manera que lo estamos viendo en este caso. Bueno, nosotros decimos, como diseñador que tenemos la estructura, que es nuestro producto, a la cual le van a llegar las acciones, esas acciones que serán de naturaleza estática o naturaleza dinámica. Si nuestra estructura está bien diseñada, vamos a tener respuesta generalmente en términos de tensiones y deformaciones que serán adecuadas si nuestro diseño es también adecuado. Entonces nuestro rol
es abocarnos a esa estructura. Bueno, he puesto acciones de carácter dinámico, porque voy a hablar bastante de dinámica, que me parece que es la línea que menos comúnmente uno aborda o ve, y nosotros hemos trabajado bastante en la línea de dinámica estructural. Acá simplificadamente vemos qué cosas o qué requerimientos tenemos que atender en nuestros diseños, que tienen que ver con el estado límite último y estado límite de servicio. Eso es lo que dice la norma. Estado límite último es el nombre nuevo, digamos, de la normativa que está vigente en nuestro país, la norma nueva. Antes hablábamos de criterios de resistencia. La estructura tiene que ser resistente y tiene que ser suficientemente rígida, que tiene que ver con los estados límites de servicio. Y los estados límites últimos, bueno, ahí hay unas expresiones que lo único que quiero que les quede es que nosotros tenemos que dotar a nuestra estructura de una resistencia que sea mayor que la resistencia que requieren las cargas o las acciones. Entonces, si respetamos esa desigualdad, estamos haciendo un buen diseño. Eso sería estados límites últimos. Y los estados límites de servicio tienen que ver con las deformaciones, pero también tienen que ver con la fisuración, tienen que ver con las vibraciones de las estructuras y tienen que ver con la durabilidad. ¿Por qué lo he puesto con rojo? Porque históricamente decimos, los ingenieros no se olvidan de evaluar la resistencia y no nos olvidamos de evaluar las deformaciones. La fisuración seguramente la vamos a tener bien presente si estamos diseñando, por ejemplo, un tanque de agua, que sabemos que si se fisura sería una catástrofe para nuestro diseño, pero muchas veces nos olvidamos de las vibraciones y muchas veces nos olvidamos de la durabilidad, que en el reglamento nuevo está muy bien contemplado cuando hablamos de la tecnología del hormigón. El reglamento caracteriza los ambientes, nos da las pautas en cuanto a cuál es la relación agua-cemento que hay que utilizar, cuál es la calidad del hormigón, cuál es la porosidad admisible. Entonces, por eso vuelvo a decir, está escrito. A veces nos olvidamos de atenderlo. Entonces, bueno, esto tiene que ver con la confiabilidad estructural, que tiene que ver con qué falla. A veces decimos, bueno, ¿cómo diseñamos nuestra estructura? Nosotros los estructuralistas siempre nos desvelamos cuando hacemos nuestros diseños a ver si habremos hecho bien las cosas, se comportará bien. Bueno, ¿qué falla? Está definido en cada reglamento. No todos los reglamentos tienen la misma definición de falla, porque esa definición de falla, que depende que la resistencia de diseño siempre sea mayor que la requerida, pero hay una zona donde se admite que la resistencia de diseño sea menor que la resistencia requerida, y tiene que ver, bueno, ahí si ven la gráfica, la curva de frecuencia de la probabilidad de que esa falla se produzca, hay un coeficiente beta, que si bien no voy a entrar en detalle, pero es un coeficiente beta que hace a la confiabilidad estructural y está definida en cada reglamento. Cada reglamento tiene definida una seguridad, y esa seguridad va de la mano también con la economía de las estructuras que surgen de la aplicación de ese reglamento. Por eso a veces, cuando en la época de cambios de normativa, nos pasó a nosotros alrededor del año 2000, en el cambio de normativa, a ver si veníamos con normativa alemana, a ver si íbamos para el lado de los europeos o para el lado de los americanos. ¿De qué se hablaba? Se hablaba de qué seguridad manejan los europeos, qué seguridad manejan los americanos, con qué seguridad veníamos trabajando a nivel país y qué estábamos dispuestos a asumir en nuestro nuevo reglamento. Bueno, las discusiones pasaban fundamentalmente por este aspecto. Da para charlar bastante de esto. Finalmente fuimos para el lado americano, que es la base de nuestros reglamentos actuales. Acá tenemos el resultado de alguna estadística a nivel país que han realizado los ingenieros Usni y Di Maio, graficando esto que decía de las causales de deterioros o de no calidad provenientes de proyectos de las distintas instancias. Vemos que los materiales, el aspecto constructivo, el mismo proyecto, bueno, los materiales, depende también cómo quien hizo la estadística considera los materiales, porque la elección del material, la definición de la calidad de los materiales es parte del proyecto. Entonces por ahí alguien la coloca del lado del proyecto, después el control de los materiales en la ejecución es parte del proyecto constructivo. Entonces ahí puede haber alguna discrepancia. Acá tenemos otra estadística, en este caso
de la Universidad Politécnica de Madrid. También hay algunas diferencias, pero todos los que están estudiando con temas de calidad o no calidad de las estructuras siempre repasan estas cuestiones para ver dónde hay que hacer foco o por dónde vienen los mayores problemas. Hablamos de comportamiento y tenemos que hablar de vida útil de nuestras estructuras. Nosotros diseñamos nuestras estructuras para que cumplan la función para la cual fueron diseñadas durante un determinado tiempo, denominado vida útil. La vida útil está definida en el reglamento, son 50 años, si uno toma más o menos puede justificarlo, pero 50 años en la vida definida. Y cuando hablamos de comportamiento o de calidad o de no calidad, tenemos que compararlo, lo podemos comparar con la vida de las personas. Nosotros nacemos, tenemos, bueno, todas las capacidades, pero en la medida que pasan los años, yo digo, tenemos que ir al oculista, tenemos que ir al dentista, tenemos que hacernos algunos acomodamientos para seguir teniendo una vida de calidad. Lo mismo pasa con las estructuras. Si ustedes ven el punteado, o sea, el comportamiento de la estructura va disminuyendo con el tiempo hasta que llega al final de su vida útil con el grado de seguridad que da ese beta que he definido como el coeficiente, el índice de confiabilidad. Fíjense que hay momentos que puede ser que la estructura sea parte de comportamiento esperable, que haya que hacer alguna intervención para restituirle la capacidad, sigue funcionando, y bueno, puede haber distintas oportunidades en que eso pase. Si la estructura tiene un comportamiento indeseado, puede ser que tenga un comportamiento que pierde la calidad, y viene por esta curva de más abajo, y ahí sí que tenemos un problema de durabilidad de la estructura, y habría que ver si el problema viene por el proyecto, por la ejecución, por el no mantenimiento, o por dónde viene. Entonces, el comportamiento en servicio es lo que a veces nos ha requerido de nuestra labor. En realidad habría que hacer un monitoreo. Imagínense 50 años de vida de una estructura, siempre ocurren cosas que hay que corregir, como vimos recién en el gráfico anterior. Entonces, la necesidad del monitoreo de la salud de las estructuras hay que atenderla. Hay que atenderla porque aparecen cosas, bueno, ahí hay unos cuantos gráficos, yo les voy a contar ahora. A nosotros muchas veces nos han visto por problemas que aparecen, la gente se preocupa cuando en una estructura ve una fisura, cuando en una estructura ve manchas, cuando en una estructura la transitan y vibran y sus pies sienten el movimiento de la estructura que preocupa. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces nosotros hemos establecido una metodología que comprende, por supuesto, una primera instancia de recopilación de información. Esa recopilación de información tiene que ver con ver si hay planos, si hay memorias de cálculo. Generalmente entre nosotros no hay toda la información que uno querría que haya, pero bueno, viene después la inspección in situ, donde se toma conocimiento de la tipología estructural, se registran los datos de cuáles son las anomalías que han motivado a esta inspección, o si es una inspección de rutina, se hace todo un recorrido por la estructura o por el edificio para ver dónde puede haber algún índice de posible daño, se hace un informe preliminar, y ese informe preliminar puede decir, está todo bien, sigamos hasta una próxima inspección, o puede decir, señores, hay algunos síntomas que ameritan que hagamos estudios complementarios para ver qué está pasando. Lo mismo que nos dice el médico cuando vamos, nos revisa, nos dice, está todo bien, venid el año que viene, o por ahí nos dicen, hacete una ecografía, hacete una radiografía, porque hay algo que no les gusta. Entonces, los estudios complementarios, bueno, hay múltiples estudios, depende de lo que se esté viendo, se pedirán, ahora los ejemplos lo vamos a ver. Luego vendrá de esos estudios complementarios, si hicieron falta, hay una toma de decisión y un informe final que seguramente dará motivo a alguna intervención. Esto es lo que ya les estuve diciendo, así que no me voy a detener. Decimos el lenguaje de las estructuras. Nos gusta decir, las estructuras nos hablan, y nos hablan ¿cómo? Con sus fisuras. Nosotros vamos, la vemos, y decimos, ¿hay fisuras o no hay fisuras? Y esas fisuras pueden ser de diferentes características y tener diferentes morfologías que a nosotros nos aportan el dato de cuál puede ser la causa que originó esa fisura.
bueno, acá tiene una pequeña clasificación de las fisuras pueden ser del hormigón fresco, del hormigón endurecido. Por estos estudios, en cualquier libro de patología del hormigón tienen la clasificación de fisuras, tienen las morfologías. Bueno, acá hay una imagen que salió un poquito de baja calidad, pero tenemos los tipos de morfología que nos pueden aparecer en una estructura y sabemos cuál es el origen, porque uno bien puede ser teórico, las estudié de un libro y voy y las miro y las asocio, o puedo tener mucha experiencia de haber visto tantas fisuras, de haber hecho tantos análisis que ya después las reconozco sin acordarme por ahí de lo que me dijo el libro. Acá hay una tabla que tampoco pretendo que la analicen, pero en esta tabla, también es de una publicación española, que habla de la calificación de daño en viguetas o en vigas y columnas, y nos dice esa calificación del daño en función del origen y en función de la causa probable, y si ustedes lograran ver, yo se los cuento, esa calificación de daño es alta cuando proviene de fisuras de origen mecánico o de origen estructural, pueden llegar a ser altos cuando provienen de fisuras de origen químico, como es el problema de la corrosión de las armaduras. Y las otras generalmente tienen una calificación de daño bajo. Entonces vamos a abordar los problemas más graves. ¿Qué hacemos nosotros cuando vamos y miramos? Bueno, tenemos que medir las fisuras, porque depende de en qué lugar estén, cómo es la morfología, cómo es el ancho de esas fisuras, eso se mide, bueno, ahí hay una regla para medición de fisuras, es algo práctico en obra. Ese ancho de fisura nos puede indicar, acá tenemos una tabla que nos da un índice, hay índices, diversos autores han trabajado y han establecido sus índices de daño, tanto teniendo en cuenta los anchos de fisura o teniendo en cuenta, como hay en esta tabla, el tema de corrosión, que en las estructuras de hormigón es muy habitual. Quien ha recorrido la costa atlántica nuestra o cualquier costa marítima y ha mirado las estructuras, han visto problemas de corrosión seguramente. Entonces acá nos califica en función del ancho de fisura, en función de qué aparecen como mancha o como descascaramientos, como ahí he puesto algunas imágenes. Entonces vamos viendo la gravedad del daño y nos permite calificar el daño que estamos viendo, como para ya tener una idea cómo podríamos llegar a intervenir, o bueno, en el peor de los casos, plantear alguna demolición que, bueno, no sería lo deseado. Le voy a contar el primer caso que tiene que ver justamente con un tema de corrosión generalizado que nos tocó actuar en 2017. El grupo de trabajo lo formamos docentes del área de estructuras, ahí están mencionados, incorporamos al ingeniero Oscar Cabrera, que está en la sala, Chacho, conocido Chacho por muchos de los que están en la sala, él es especialista en corrosión, ha realizado su tesis de posgrado en estos temas, así que los estructuralistas, con la gente que sabe de tecnología del hormigón, que sabe de corrosión, en este caso creo que hicimos un trabajo interesante. Estamos hablando de la iglesia de Vela, la iglesia Nuestra Señora del Rosario en Vela, Tandil, muchos tal vez la conozcan. Es una iglesia que, ahí vemos la fachada, la verdad que es muy pintoresca. Cuando entramos, bueno, nos llamaron a ver, entramos y realmente nos encontramos con ese panorama que ustedes están viendo, con un problema de corrosión generalizado que ha provocado descascaramientos, y notablemente diferencial el descascaramiento del lado del noroeste respecto del sudeste. Muy preocupados la comunidad de la iglesia, porque imagínense un pueblo chico, tener la iglesia con estos problemas que provocaba ese descascaramiento en momentos de las misas. Bueno, tenían que tener cuidado, habían habilitado solo la mitad de la iglesia, ahí se ven los bancos corridos porque oficiaban misa en ese momento en mitad de la iglesia para evitar el riesgo de que alguien sufriera algún daño. Esa iglesia fue estudiada en el año 2005 por el LEMIT y por la Comisión de Investigaciones Científicas. Es una construcción, bueno, ahí pueden ver algunos datos del año 64. La gente del LEMIT hizo un muy buen estudio y un informe al cual pudimos acceder.
esa es parte de la recopilación de la información previa que decía. Ellos hicieron un muy buen trabajo en cuanto a la evaluación del material, en cuanto a la evaluación de la investigación de por qué podían ser las causas de este deterioro, y sugirieron la intervención de estructuralistas para poder dar un diagnóstico definitivo sobre el compromiso estructural relativo a la seguridad de la estructura. Por eso ahí aparecimos nosotros, viendo entonces que había un proceso generalizado con importantes deterioros. Voy rápido porque esto es lo que estoy diciendo. Lo que observamos nosotros, una imagen del 2005 comparada con la imagen que tomamos nosotros en 2017 del mismo sector, prácticamente el grado de deterioro era muy similar. Esto por ahí era alentador, pensando que el proceso estuvo y por ahí se había detenido, porque ese también es otro dato que a nosotros nos interesa y mucho. Cuando vamos a ver y hay fisura, lo primero que preguntamos, ¿cuándo apareció esta fisura? ¿Alguien registró el momento en que la estructura empezó a tener problemas? Y otro dato importante es tomar registros a partir de la instalación de testigos, por ejemplo, de ver si las fisuras son activas o pasivas, o sea, si el proceso de daño está detenido o es un proceso que todavía está activo. En este caso, bueno, esta imagen, como les decía, nos daba la idea que por ahí en parte el proceso se había detenido. Lo que sí pudimos observar en la inspección visual, estoy hablando, los arcos, la tipología estructural eran de arcos con una lámina, como vieron ahí, tipo bóveda. Los arcos no tenían ningún tipo de daño, y sí los daños estaban en las losas. O sea que eso también daba la pauta de la calidad de la construcción, la diferencia de calidad de la construcción del arco y de lo que serían las losas. Lo que sí vimos era que la estructura no tenía ninguna impermeabilización externa. Y ustedes saben que, bueno, el problema de corrosión, el tema de las filtraciones, es fundamental. Observemos acá el interior y el exterior. En el exterior hay una especie de habitación, hay un local, él ejerce una protección a una zona de la estructura que internamente se ve claro que en la zona protegida no hay daño, por lo cual era indudable que el problema de no tener una impermeabilización adecuada era lo que provocó el problema. Entonces, ¿qué hicimos? Armamos un plan de actividades que consistió, por supuesto, descubrimos armaduras, ustedes pueden ver ahí, picamos un poco más para ver hasta dónde, o sea, lo que ya estaba a la vista era claro, pero picamos un poco más a ver hasta dónde se extendía la corrosión, se trajeron testigos para hacer evaluaciones en laboratorios, hicimos con los docentes y la gente que trabaja en el laboratorio de materiales, ensayos de absorción, ensayos de resistencia, y realmente se vio una diferencia notable entre los testigos del lado noroeste y los del lado sureste, un poco explicando esta diferencia de comportamiento que nosotros observamos. Hicimos también en el laboratorio la determinación de cloruros. Vimos que respecto al porcentaje de cloruros en peso de hormigón de 2005 había una disminución. De todas maneras era superior a la cantidad de cloruro permitida, digamos, para que no haya problemas. Y bueno, hicimos todos los ensayos para ver al nivel material cómo estábamos, y también hicimos ensayos numéricos para hacer la evaluación estructural, porque la duda que la gente del LEMIT y de la SIC habían planteado era si el daño que se estaba observando ponía en riesgo o no a la estructura. Hicimos la evaluación estructural, ahí ven un modelo, acá intervino David Díaz Maimone, que es un docente joven recientemente incorporado al grupo, con la ayuda también o la colaboración de Leonel Pico, que es especialista en modelos numéricos, magíster en métodos numéricos y especialista en estos temas. Ahí vemos la cubierta sometida a viento, bueno, es una de las causas que teníamos que contemplar. Bueno, acá ven, no vamos a entrar en detalle, pero son los mapeos de tensiones, lo que evaluamos los estructuralistas, y lo que vimos, que ya previamente nosotros cuando vimos la forma de la estructura, en parte uno se tranquiliza porque sabemos que este tipo de estructura tiene un comportamiento predominantemente a compresión.
Quiere decir que las armaduras que sabemos que son las que colocamos para que soporten la tracción, no tienen un trabajo importante, y así lo demostraron los cálculos. O sea, la armadura necesaria era una armadura por cuantía mínima, y las armaduras que estaban disponibles en la estructura, aún con un 50% de pérdida de daño, porque ese es el tema, uno va y mira, hubo pérdida de sección de armadura, ¿esa pérdida de sección hace que la estructura siga funcionando o es necesario intervenir colocando algunos refuerzos? En este caso, los cálculos que hicimos dieron que con la armadura que estaba, aún con un daño, como decía, de hasta el 50%, cubría la cuantía necesaria, que era cuantía mínima para este tipo de estructura, por lo cual propusimos intervenirla. Por supuesto, la primera instancia de impermeabilización es bastante costosa la intervención por la forma de la estructura, pero por suerte presentaron el proyecto o todos estos análisis en Tandil, participaron del presupuesto participativo de la Municipalidad de Tandil y accedieron a ese presupuesto, pudieron realizar la primera instancia de impermeabilización, ya está realizada, y luego de eso la propuesta nuestra es seguir en el interior limpiando, limpiar el óxido, por supuesto, sacar todo el recubrimiento que estaba con posibilidad de caerse, colocar una malla y restituir el recubrimiento, además de hacer inspecciones luego periódicas, porque sabemos que es una estructura, digamos, no es una estructura recién concebida y que está con toda su salud, sino que es una estructura intervenida con un problema detectado y un problema de cloruros en su masa. Entonces, las inspecciones periódicas luego de la intervención son necesarias. Y eso también es parte de nuestra responsabilidad de sugerirlas para que siga con una vida adecuada, con la prestación necesaria para lo cual fue concebida. Bueno, ahora les voy a hablar un poquito de dinámica estructural. A nosotros abordar la línea en el proyecto de investigación relacionado con la dinámica estructural nos permitió dos cosas, o nos permite dos cosas. Por un lado, analizar las vibraciones, que yo les marqué en rojo, una de las condiciones que por ahí uno no analiza en un proyecto, y es un problema en el diseño, si no las contemplamos y luego que está hecha nuestra obra vemos que vibra en un nivel de vibraciones indeseados o que incluso nos imposibilita el uso. Si hablamos, por ejemplo, de un camino de rodadura, de un puente grúa, que sabemos que la nivelación de la viga que recibe el puente grúa es importante para que justamente la rodadura sea la que necesitamos, y tenemos un problema de vibraciones que nos desnivela ese camino de rodadura, bueno, puede ser problemático. Y otra línea también que nos permite evaluar es la evaluación del daño estructural. Nosotros hemos utilizado la dinámica estructural como una técnica no destructiva para evaluar daño en estructuras. Ya les cuento. Acá, bueno, esta es una transparencia que rescaté de una presentación que hicimos con Norma en un momento que Norma se debe estar acordando, que hablamos del ADN de las estructuras. Nosotros nos gusta decir que las estructuras tienen un ADN, y un ADN que es nuestra responsabilidad definirlo. Si el ADN hace que el comportamiento de la estructura no sea adecuado, no es culpa de la estructura, es culpa nuestra, ¿sí? Entonces, acá en esta transparencia lo que pretendemos mostrar es si un problema es dinámico o estático. Nosotros sabemos que la estática es parte de la dinámica. Si miran esas ecuaciones, no, creo que es la única ecuación que les voy a mostrar. No quiero que tengamos una presentación, como hacemos los ingenieros muchas veces, llena de ecuaciones, pero el K por D, la rigidez en estática, la rigidez es lo que nos importa. Nosotros decimos, tengo un problema de deformación, dale más rigidez a la viga. Pero si tengo un problema de vibraciones, un problema que ya tiene que ser abordado por la dinámica, la rigidez sola no me va a solucionar el problema, o por lo menos no me lo va a solucionar eficientemente. ¿Por qué? Porque la dinámica no solamente contempla o tiene involucrada la rigidez, sino también tiene involucrada la masa y el amortiguamiento, que es lo que todos hemos visto en física cuando abordamos dinámica estructural. Entonces ahí
En las soluciones hay que trabajar con amortiguamiento, con masa y con rigidez. En la gráfica de abajo, en la parte que acá está ampliada, vemos justamente la importancia del rol del amortiguamiento, y también en esta gráfica vemos la importancia de abordar de manera dinámica nuestros problemas, porque así como definimos la estructura y decimos la estructura tiene determinada rigidez, la estructura también tiene una característica que es la frecuencia propia de vibración, que es una característica propia, independientemente de las cargas, del uso que le vayamos a dar. Entonces, ¿quién define la característica propia? La frecuencia, la distribución de masas, de rigideces y de amortiguamiento que nosotros hemos pensado cuando definimos la geometría y las distribuciones de secciones y de inercias. Entonces, si yo no calculo la frecuencia propia de vibrar de mi estructura, si no la considero como característica propia, y tengo, por ejemplo, un problema de un edificio que va a tener vibraciones provenientes de máquinas, como son los edificios industriales, que en un ratito les muestro un caso, y la frecuencia de la máquina está cercana, o en el peor de los casos, igual a la frecuencia de la estructura, ahí tenemos el problema clásico de resonancia que muchos habrán escuchado hablar. Nosotros lo que tenemos que hacer es tenemos que diseñar una estructura con una frecuencia que se aparte por lo menos un 20% de la frecuencia de la excitación. Excitación que puede ser de una máquina, que puede ser de un sismo, que puede ser del viento, que puede ser de un vehículo rodando en un puente. Entonces, hoy tenemos las herramientas para poder calcular inmediatamente con los software disponibles en las consultoras, en las oficinas de ingeniería estructural, calculamos la frecuencia con un clic. Tenemos que pedírsela que la calcule, ¿sí? Entonces, dentro de los resultados que miro, además de mirar tensiones, deformación, esfuerzos y todo lo que sabemos, miremos la frecuencia de vibración y miremos cuánto vale esa frecuencia para también tenerla en cuenta en nuestro diseño. Les cuento acá rápidamente cómo empezamos a trabajar con esta línea ya por el año 2000. Empezamos a evaluar en nuestro reciente inaugurado laboratorio de estructuras en ese momento, empezamos a ensayar vigas con diseños diferentes. O sea, nosotros diseñábamos las vigas y sabíamos qué viga iba a romper por corte, qué viga iba a romper por flexión. O sea, sabíamos el modo de rotura por cómo la habíamos diseñado. Y después, ¿qué hacíamos? Le aplicábamos carga en escalones de manera de generar el daño. Entonces, es fantástico, porque el daño es lo que cualquier estructuralista siempre quiere mantenerse lejos. En el laboratorio podíamos provocar daño porque eso nos permitía estudiar cómo se generaban las fisuras, cómo se propagaban, cómo las frecuencias de vibración iban cambiando en la medida que la viga perdía rigidez, porque la frecuencia de vibración depende, como dije, de la masa, de la rigidez y del amortiguamiento. Entonces, si yo le provoco daño, le provoco fisuras, estoy provocando pérdida de rigidez, y eso es sensible a la medición de frecuencias. Entonces, en el laboratorio que hicimos, provocamos daño, medimos frecuencias, y lo que vimos es que para daño total de nuestra estructura, la frecuencia para este tipo de vigas bajaba aproximadamente un 30%. Quiere decir que si yo mido hoy una estructura recién concebida y construida, le puedo medir la frecuencia y puedo decir, señores, como inspecciones periódicas, pidamos que midan la frecuencia. De manera que la frecuencia esa, si se mantiene en el tiempo, ese es un índice que la estructura no está sufriendo ningún deterioro, porque a veces los deterioros están a la vista, y los vemos traducidos en fisuras, y a veces no están a la vista. Entonces, si hay una estructura compleja, por ahí nos perdemos en una inspección algún grado de daño interno. Entonces, esta es la metodología que les decía de que la dinámica nos aporta. Paso rápido, estas son instancias de trabajo en el laboratorio. Tengo que decir también que nosotros hemos trabajado mucho con el grupo de la Universidad Nacional del Sur. Ellos tienen algunos equipamientos que nosotros no teníamos, entonces hemos hecho un trabajo conjunto interesante, y bueno, hemos podido realizar estas mediciones.
Quiere decir que nuestras estructuras, además de hablarnos, yo les digo, ustedes dirán, bueno, uno se termina enamorando de los temas que estudia, por eso digo, las estructuras nos hablan con sus fisuras, también nos hablan con sus vibraciones, ¿sí? Una estructura que vibra, a mí algo me está diciendo. Si nosotros sabemos que las estructuras vibran, bueno, acá hay unos gráficos que no pretendo que vean la letra chica, pero está marcado en rojo, son límites que establecen, que están establecidos internacionalmente, que nosotros tomamos como referencia. Nosotros decimos, hemos tomado como referencia que una velocidad de vibración mayor que 10 milímetros por segundo para nosotros es dañina para la estructura. O una aceleración provocada por vibración mayor de 0,1 metros por segundo cuadrado es dañino para la estructura. Ese es nuestro límite. Pero, ¿qué puede ocurrir? Si ustedes pudieran ver el gráfico, verían que aceleraciones o velocidades menores que estas son percibidas por las personas. O sea, las personas, por nuestra propia naturaleza humana, nuestro cuerpo percibe la vibración antes que la estructura sufra daño. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que puede ser que la persona perciba vibraciones, pero que el nivel de vibraciones que está teniendo la estructura no represente riesgo para la estructura, solamente represente una falta de confort para el que está habitando el lugar. Entonces, siempre decimos, cuando alguien dice, uy, tengo un entrepiso que está vibrando, ¿qué estará pasando? Bueno, no significa, siempre tranquilizamos, tratamos de tranquilizar y decir, bueno, que vibre no significa que esté en riesgo, vamos a medir vibraciones, vamos a medir frecuencia, que es la característica propia, pero también vamos a medir respuesta en términos de velocidades y aceleraciones y vamos a ver en qué nivel está. Acá tienen los mismos datos que ya hablamos en forma de tabla, en términos de las velocidades de vibración, y acá tenemos el mayor que 10 milímetros por segundo que tomamos como límite. Fundamentalmente en los edificios industriales, en los que nos ha tocado intervenir, tenemos problemas, podemos llegar a tener problemas si en el diseño no contemplamos este tema de cuál es la frecuencia de vibración propia del edificio y cuál es la frecuencia de la máquina que me está vendiendo el proveedor. El dato que me tiene que dar el proveedor es cuál es la frecuencia de vibración para que yo diga, bueno, mi diseño estructural está lejos o no, o tengo que cambiar algo para sacarlo del rango de frecuencias peligrosas. Este es otro criterio de evaluación que nos ha aportado mucho para nuestros análisis y nuestras actuaciones. Es un trabajo realizado por el Comité Europeo del Hormigón y publicado en el Boletín 209, a partir del análisis de varios puentes de hormigón, que justamente dice que hay un rango de frecuencias. Ustedes observan que acá acá hay frecuencias en abscisas y en ordenadas hay un factor de amplificación dinámica. Si la frecuencia fundamental, que es la propia de la estructura, está entre 1,5 y 4,5 Hz, fíjense que tiene una meseta, o sea, se eleva el factor de amplificación, y el factor de amplificación es el que nos permite ver que vamos a tener una respuesta. Si yo digo, tengo una velocidad de vibración de tanto, si estoy en este rango, la velocidad se va a incrementar. Entonces, en mi diseño de mi puente de hormigón, si mi diseño me dice, calculo la frecuencia, me da en este rango, cambiemos algo para que la frecuencia sea parte de ese rango, porque puedo llegar a tener problemas de amplificación de respuesta. Bien, les muestro rápidamente, hemos actuado, bueno, lo que les muestro es un edificio en una fábrica de cemento que tenía instalada una trituradora y zaranda en 2 niveles. Bueno, estos son los planos. Estas son las características de los materiales y de los equipos, por eso digo, uno tiene que saber cuál es la frecuencia y la velocidad de los equipos que estoy instalando, de manera que, si yo ya sé eso en el diseño, bueno, en este caso, el edificio estaba construido, las máquinas estaban instaladas en otro edificio y las iban a trasladar a este, y ahí les surgió la duda si el comportamiento desde el punto de vista dinámico del edificio nuevo iba a ser adecuado. Entonces, se hicieron mediciones con las máquinas en funcionamiento en el lugar que estaban, la frecuencia de vibración medida experimentalmente en los puntos que están indicados andaba alrededor de 16 Hz, con lo cual nosotros pudimos hacer nuestros análisis numéricos
ahí están indicados los niveles de emplazamiento, de instalación de zaranda y de la trituradora y tolva. Hicimos los modelos numéricos. Acá tienen algunas frecuencias de vibración con las máquinas, la estructura sin máquinas, con máquinas y con la tolva llena, porque hay que evaluar las distintas situaciones. Y vemos que hay algunas frecuencias de vibración, están en Hz también, recordemos que la de la máquina de 16 Hz, hay algunas frecuencias que están en el orden de la frecuencia de la excitación, con lo cual ahí se enciende el semáforo de alerta. Acá tenemos el primer modo de vibración de la estructura global, y después hicimos lo mismo para cada uno de los pisos. Observemos que, bueno, por un tema propio del destino del edificio y del entrepiso, hace que las losas tienen grandes aberturas. Esto indica que estamos en presencia de un entrepiso con una flexibilidad importante si yo no atiendo algunas cuestiones para rigidizarla y para que esta flexibilidad que le dan las aberturas no se traduzcan en una respuesta estructural inadecuada. Cuando nosotros estudiamos cada uno de los entrepisos, lo que vimos también es que hay una vibración, un modo de vibrar flexional, y en el orden de la frecuencia de vibración de las máquinas que iban a instalar. ¿Cuál fue nuestra sugerencia, habiendo hecho estos análisis? Hay dos caminos: o se refuerza la estructura o se instalan las máquinas programando un montaje antivibratorio, o sea, programando una aislación de las máquinas de manera que la estructura no reciba o reciba poca vibración de las máquinas. En este caso fueron por el camino del montaje antivibratorio. El segundo caso es una fábrica de cal. En este caso ya estaba construida, bueno, hay una etapa de construcción y una etapa ya terminada y puesta en funcionamiento. También tenía una trituradora. En este caso se dieron cuenta del problema cuando la pusieron en marcha la trituradora, el edificio vibraba. Y vibraba de tal manera que alarmó a quienes estaban en el lugar, quienes estaban operando la planta, de manera que también nos pidieron un trabajo similar al otro, y lo que se vio era que justamente el rango de vibración o las frecuencias naturales del edificio estaban en el rango de las frecuencias de los equipos instalados. Esto lo ven acá, lo tienen marcado ahí con gris. Acá tenemos algunos modos de vibrar. Eso que está en rojo está indicando justamente los problemas, los modos flexionales que se acoplaban con la forma de vibrar de las máquinas, por lo cual nosotros acá lo que sugerimos, dado que el edificio ya estaba construido, las máquinas instaladas, sugerimos refuerzos, o sea, programamos refuerzos. Los modelos numéricos también fueron planteados con los refuerzos, de manera que los refuerzos fueron planteados hasta apartar a la estructura de la frecuencia peligrosa de las máquinas, y bueno, finalmente esto se construyó. Ahí vemos algunas imágenes de los refuerzos ya materializados, y se pudo solucionar el problema. Acá dice lo que les estaba diciendo, y que queda en evidencia la importancia de verificar esos estados límites de servicio que yo lo había puesto en rojo en la transparencia, en una de las primeras. Otra instancia que nos ha tocado trabajar mucho es evaluación de entrepisos de uso público. Por ejemplo, el Teatro Municipal de Olavarría, voy a ir rápido porque me estoy demorando más de lo que esperaba. El Teatro Municipal de nuestra ciudad tiene un entrepiso que tiene una tipología estructural con un voladizo de 5 metros, que es el palco este donde está la manito, 5 metros vuela. Por eso digo, cuando uno hace diseños con estas tipologías que ya sabe que son tipologías que tienen flexibilidades importantes, fundamentalmente ahí, y más pensando que es un teatro que va a haber gente que va a estar presenciando espectáculos, que pueden llegar a pararse y a saltar o a acompañar a los espectáculos que están viendo, y pueden excitar a la estructura. Entonces, en este caso lo que también hicimos fue medir, lo primero que hacemos es medir
la frecuencia natural de vibración de ese entrepiso era de 4 Hz, y la velocidad de vibración estaba en 19 milímetros por segundo, cuando nuestra límite, que les dije hace un rato, era de 10. Hicimos nuestros modelos numéricos, tiene bueno, ahí pueden ver la tipología, y bueno, programamos o propusimos la intervención a partir de la colocación de refuerzos, que ahí están indicados en amarillo, rojo, azul y verde, y posterior a los refuerzos volvimos a medir, y logramos incrementar en un 25% la frecuencia natural y disminuir la velocidad de vibración, que acá la ven, casi 10 veces, 1,3 milímetros por segundo, ahí tenemos la medición efectuada. Medimos también en muchos entrepisos, porque ahí surgió el problema no, a partir de este estudio, hay muchos entrepisos que cambian de destino. Cambian de destino porque alguien vende el edificio o alguien lo alquila un entrepiso, y entonces viene alguien y pone un gimnasio donde realizan actividades, por ejemplo, de levantamiento o máquinas que implican que cuando hacen los ejercicios el impacto por ahí de las pesas, que nos ha tocado actuar en Tandil, ese ejemplo no lo tenemos, ponen una máquina en el medio de una losa, y cuando suelta, quien está haciendo dorsales, quien va al gimnasio sabe de qué estoy hablando, suelta, y ese peso cae, impacta sobre el entrepiso, y podemos llegar a tener problemas. Acá había un entrepiso destinado a un local bailable, que estaba con una frecuencia de vibración de 24 milímetros por segundo. La frecuencia me la está tapando acá, pero la frecuencia era muy baja. En general son estructuras de baja frecuencia. Este es otro, bueno, ¿qué resolvimos ahí? Nosotros dijimos que si querían seguir habilitados, la municipalidad nos pidió estos estudios porque ellos estaban preocupados por la seguridad de las personas que iban al lugar. Nosotros, nuestro informe lo que dijo era que para seguir usándolo con el fin de local bailable había que reforzar. Bueno, finalmente no se reforzó y no se siguió utilizando. Este es otro caso de otro local bailable, con unos entrepisos de hormigón con una frecuencia y una respuesta adecuada, pero con un entrepiso metálico que construyeron para intervenir y poder ambientar el local bailable, con una perfilería que acá vemos de perfiles conformados, y en esta zona del entrepiso que habían agregado, la velocidad de vibración era de 22. En la zona de hormigón, la velocidad de vibración era absolutamente adecuada, la frecuencia de 12 Hz, entonces nosotros lo que recomendamos era, ¿cómo se hacen estas mediciones? Nosotros íbamos y ponemos gente a que salte, a que excite la estructura para hacer las mediciones en las condiciones de uso. Entonces, en este caso, se restringió esa zona de entrepiso nuevo para solamente zona de estar, y pudo utilizarse el local. Bueno, acá tenía también en la evaluación de puentes, bueno, está Norma, está Leonel Pico, bueno, Raúl Bacherelo, que es mi hijo y también mi marido, en algún momento trabajando también como graduado en algunas intervenciones. Y bueno, acá les muestro rápidamente algunas intervenciones en puentes. Este es un puente en Cementos Avellaneda, en la zona de Cementos Avellaneda, zona de canteras, uno de los últimos puentes en camino vecinal. Nosotros hicimos la auditoría del proyecto, y acá lo que se observó era que no habían contemplado como acción dinámica la explotación de las canteras. Sabemos que la detonación en las canteras es similar la acción a un sismo, es decir, se genera una onda que se propaga en el suelo y puede llegar a las fundaciones de la estructura y generar problemas. Entonces eso motivó una revisión del proyecto incorporando la parte dinámica. Hay algunos modelos acá. También sabemos que hay que hacer un control de cómo se realizan esas explotaciones de cantera, contemplando la norma que limita la velocidad y en función de la frecuencia de la explosión, tiene que estar debajo de estos límites. Esto lo tiene que controlar la municipalidad, porque si se detona de manera que se produce una velocidad de partículas que excede estos límites, bueno, ya no podemos, no tenemos parámetros para estudiar. Bueno, en este caso,
lo que logramos o lo que se pudo hacer es ese análisis dinámico, experimental y numérico. Se incorporó al proyecto la evaluación dinámica, y no solo se incorporó eso, sino que también se incorporó un plan de mantenimiento, porque el macizo rocoso que está recibiendo este puente tenía discontinuidades que motivó estudios geotécnicos importantes, que llevaron a materializar anclajes para consolidar el macizo rocoso y asegurarse de la estabilidad de los taludes que estaban recibiendo el puente. O sea que ya venía con una intervención para estabilizar el macizo, y si a su vez pensamos en acciones de estas características por explotación de canteras, eso hace que, tomando algunas referencias, se establecieron inspecciones periódicas para ver que el macizo realmente, los anclajes estaban cumpliendo su función. Bueno, en Olavarría sabemos que quienes no son de Olavarría, tenemos un arroyo que divide a la ciudad en dos partes, un arroyo completamente urbano, en el cual tenemos 10 puentes de hormigón y algunos peatonales, colgantes, que tienen una vida entre 20 y 50 años, una vida en servicio, y que nos ha pedido el municipio también, desde el 2006 que se hizo la primera evaluación. Ellos, a partir de un problema que se detectó en una columna de uno de los puentes, en el cual intervinimos y sugerimos una intervención, valga la redundancia, en cuanto a una reparación en esa columna, pero a partir de ahí se inspeccionaron todos los puentes de hormigón, que a su vez a nosotros desde el punto de vista didáctico nos sirven porque hay unas tipologías de las más variadas, ahí he mostrado algunas, pero en general los puentes estaban bien, solamente con algunos problemas de desagüe que ahí vemos, por ejemplo, en el primer puente, con un humedecimiento a raíz de desagües deficientes que después se repararon, porque eso también hace a la vida útil y a la posible aparición de problemas. El puente de la avenida Sarmiento es un puente que cualquiera que lo haya circulado sabe que es un puente que tiene una flexibilidad que hace que cualquiera que lo circule caminando o en vehículo, un vehículo y parándose, esperando el semáforo, y por ahí si hay un movimiento, cuando se arranca se percibe la vibración. Entonces, nosotros hemos medido esas vibraciones, primero lo hicimos también numéricamente para saber cuál era el orden, luego hicimos mediciones con un tránsito conocido de un camión testigo con 10 toneladas de arena y que transitaba a determinadas velocidades, y si ustedes miran ahí las mediciones, la línea roja está indicando el límite en términos de aceleraciones, acá el 0,10 que les comenté que tomamos como límite, y vemos que cuando pasaba tránsito pesado, fundamentalmente el camión testigo, o en algún caso ahí pasó un colectivo también, los picos de respuesta en términos de aceleraciones se excedían a los límites establecidos para tener un comportamiento estructural adecuado. Para tránsito normal es todas las vibraciones que ustedes ven por debajo, con lo cual eso llevó a limitar el tránsito pesado. Y la frecuencia de vibración de ese puente, que la medimos, acá la tenemos en las tablas, acá también está el puente de la avenida Trabajadores, que es otro puente de similares características, nada más que este es un puente pretensado, pero ya el paquete estructural a la vista se ve más importante, o sea que la flexibilidad es como que uno cuando observa la estructura la percibe, la intuye, y cuando medimos las frecuencias de vibración está el puente Sarmiento en 320 Hz y el puente Trabajadores en 770, 773. Fíjense que lo que dijimos en el gráfico ese que yo les mostré, que los puentes de hormigón entre 1,5 y 4,5 tienen gran amplificación en la respuesta, y justamente el puente de la Sarmiento está en ese rango de frecuencias que ningún diseño debería dejar pasar. Entonces, bueno, en la comparación de los comportamientos, vemos por qué el puente de la Trabajadores tiene un comportamiento adecuado, con una velocidad de vibración, que acá la tenemos, frecuencia 773, velocidad 268, mucho menor de la que nosotros nos permitimos, y el puente de la Sarmiento no. Y bueno, hasta acá tenemos muchos más ejemplos, pero lo que quería terminar diciendo es que
si diseñamos y ejecutamos las obras con calidad, nos va a permitir asegurar una vida útil, adecuada, y va a permitir fundamentalmente revalorizar el rol social de la ingeniería. Muchas gracias, un placer. Bueno, María, muchas gracias por tu charla, la verdad que muy interesante. Y ahora, no sé, si quieren podemos pasar a la parte de las preguntas. Por ahí los que tengan consultas pueden ir haciéndolas por escrito y las vamos leyendo si quieren para tener un orden. Se quedaron todos. No sé si está todo muy claro. Si abren los micrófonos, porque están también mis compañeros que seguramente Norma algún comentario quiere hacer. Bueno, Bueno. Norma, te damos el micrófono, Norma, para escuchar tus comentarios. ¿Sí? ¿Ahí estoy habilitada? Ahí estás, Norma. Bueno, muchas gracias. Y para mí también, la verdad, María, muchas felicitaciones y al Colegio de Ingenieros por este ciclo de charlas sumamente interesantes. Me gustaría por ahí hacer dos reflexiones dirigidas más por ahí al profesional. Por supuesto que a medida que uno va teniendo conocimiento y el conocimiento va avanzando, seguramente también va a implicar asegurar esta calidad de las estructuras y por supuesto también, ¿no es cierto?, lograr un uso durante su vida útil mucho más adecuado. Y me estoy refiriendo específicamente al, digamos, la fisuración en las estructuras. Generalmente aparecen y hay que conocer los estados tensionales de la estructura. Entonces, para entender, y es creo la síntesis de, por lo menos de todas las actuaciones que hemos hecho, es que realmente uno tiene que tener primero una visión integral del problema, entender el funcionamiento del material puesto en tensión en la estructura, para darse cuenta de dónde provienen esas fisuras y comenzar a entenderla, y tener al lado, ¿no es cierto?, y a la par, aquel que es el especialista en la tecnología, para descartar a través de las distintas metodologías que hay, la probabilidad de que provenga simplemente de lo que podría ser, ¿no es cierto?, un material inadecuado en algún punto determinado. Sabemos lo que es colocar hormigón en una estructura. Y yo recuerdo cuando me recibí, y bueno, tengo canas y estoy jubilada, pero no se insistía tanto con el tema del recubrimiento en hormigón armado. Y lo que ahora estamos viendo es que gran cantidad de problemas de calidad de las estructuras de hormigón provienen por el no poder asegurar o no darle, ¿no es cierto?, a lo largo de los años, el rol que tenía frente a la durabilidad de las estructuras el famoso recubrimiento. Las visitas técnicas a las obras de hoy, ir a ver las grandes obras que se hacen en Buenos Aires, por ahí con controles de calidad, y digo en otros lugares del país, ya hoy el recubrimiento se entiende y en la obra se valoriza mucho más. Yo en mis primeros años de trabajo en la obra, me acuerdo se pisaban las armaduras, etcétera, y nadie le buscaba generalmente el rol determinante que puede llegar a tener. Entonces, no es para asombrarse que estructuras que son de la década del 60, del 70, y me animaría a decir aún más, el rol del recubrimiento todavía sigue siendo, ¿no es cierto?, un factor en el tema de fisuración y problemas en la calidad de las estructuras. Es un punto. Y el otro, que también uno ve que ahora, a partir de los, digamos, de la disposición de metodologías y de, digamos, poder tener herramientas tecnológicas y computacionales, cada vez nos permite también valorar más
lo que son el ADN que definimos y que nosotros, digamos, lo definíamos así, que es cómo el ingeniero tiene muchísima, pero muchísima responsabilidad cuando decide qué tipo de secciones, qué tipo de armadura, qué carga se está utilizando y qué rol específico cumple en la respuesta de la estructura. Entonces, ¿a qué voy a esto? A que en la formación también del ingeniero, y yo creo que en eso coincidimos muchos de los que tenemos, ¿no es cierto?, actividad docente, es importantísimo el planteo. Integridad del problema, no nos olvidemos que la estructura es una parte, digamos, de un todo que es la obra civil, o sea, es un subsistema, pero que en conjunto tiene que responder de manera adecuada a la finalidad de la estructura. Por el otro lado, el avance del conocimiento, pero también reconocer que las herramientas que tenemos hoy exige cada vez más conocer conceptualmente realmente la ingeniería estructural. Yo ahí pondría muchísimo énfasis, porque la herramienta computacional hoy es una herramienta que nos permite, como decías vos por ahí, con un clic, pero antes hay que generar el modelo. Y sabemos que los ingenieros no trabajamos como el pintor que mira un árbol y trata de reproducirlo igual, sino que tenemos que en ese modelo poner hipótesis simplificativas, valorizar las cargas, donde ahí tenemos un rol fundamental. Entonces, yo diría que digamos, la valorización de lo que es la ingeniería estructural desde el punto de vista del uso de los conceptos se hace cada vez más necesaria e imprescindible, tanto en el rol de la formación como después en el rol, ¿no es cierto?, de lo que sería el desempeño profesional. Así que así esos dos pequeños aportes después de 42 años, ¿no es cierto?, de haber ejercido la docencia y la profesión, y lo cual me apasionan, ¿no es cierto?, muchísimo estos temas que me parece que tienen que tener cada vez más jerarquía. Gracias, Norma. Bueno, María, acá tenemos una pregunta de Antonio Pisano. Dice, en el caso de la iglesia, ¿cómo trataron la armadura exterior de la cáscara? En realidad, externamente, si recuerdan alguna de las imágenes que vimos, estaba bien, no había evidencia de corrosión como sí había en el interior. Nosotros picamos para descubrir la armadura externamente también y ver realmente en qué condiciones estaba, o sea, si estaba afectada por corrosión, si había pérdida de armadura, y no la había. O sea que externamente no había que hacer ningún tratamiento como sí lo recomendamos en la parte interna. Ok. Acá Alberto Bravo quiere hacer unas consultas. Le cedo el micrófono. No tiene audio. No. ¿Ahora? ¿Me escuchan? Sí, ahí sí. Bueno, buenas tardes, gente. Buenas Y María, tardes. me enganché medio tarde, pero me pareció muy, muy interesante el tema de puentes. ¿Sí? Yo soy electro, o sea que no tengo mucho que ver con civiles, me identifiqué bastante con el puente que está allá en la cantera de Cementos Avellaneda, porque lo hicieron chicos que estábamos trabajando juntos. Pero bueno, hubo dos cosas que dispararon algunas preguntas que hace rato que me hago, de sentido común. Primero, el puente de la Avenida de Trabajadores, siempre cuando, bueno, en épocas cuando iba a poder ir a correr, no ahora, siempre me llamó la atención que la altura de la baranda está por debajo de lo que sería el baricentro de una persona, ¿sí? Y yo no soy precisamente una persona alta. Y me parece que, digo, me gustaría que de pronto el colegio actúe de oficio sobre la altura de esa baranda, porque me parece muy baja y debería estar por lo menos, no sé, 1,20 m, 1,30 m. Me parece que está baja y alguien se puede bolear y caer hacia el vacío. ¿Sí? Esa es la primera observación que tengo, que hace rato que la quería hacer, y bueno, justo encontré el espacio, me parece. Y la segunda es respecto al puente de la Sarmiento.
digo, las soluciones que se han tomado, que bueno, que obviamente fracasaron y estamos siempre en el punto donde se partió, más allá que obviamente hubo un accidente, una persona fallecida, y bueno, hay un montón de detalles, digamos, que no es espacio, no es momento para recordar. Digo, ¿no hubiese sido mejor una propuesta desde ingeniería, que se haga una rigidización estructural, digamos, poniéndole más, reforzando las columnas, las vigas, o poniendo más columnas, de manera de bajar ese nivel de oscilación? Digo, no sé, poner algunas riendas, rigidizarlo para bajar ese nivel de vibración, ¿sí? Digo, me imagino Sí. algo así como se hizo en algún momento, sin éxito obviamente, pero en el silo que está ahí en el molino, que ese silo blanco que, bueno, que nunca llegó a cargarse, tengo entendido, por una falla estructural. No sé si se dan cuenta a cuál me refiero. Pero bueno, nada, esas dos preguntas, una observación, y el otro es una pregunta. Muchas gracias y muy buena la presentación, María. Gracias. Bueno, la primera pregunta por ahí no es de los estructuralistas, pero un problema de la seguridad de las personas que para atender, me imagino que quien corresponda tomará tu inquietud. Respecto a la segunda pregunta, sí, por supuesto, sería lo ideal reforzar el puente. Lo hemos charlado algunas veces, reforzar el puente o hasta incluso reemplazarlo, lo hemos charlado en nuestro grupo, pero ahí hay un problema de costos involucrados y hay un problema de una decisión a tomar en función de la inversión que hay que hacer, porque hay un puente que ya está, digamos, con una capacidad de carga, con fundaciones acordes a esa capacidad de carga. Bueno, la intervención es importante, pero no es desatinada tu expresión, y bueno, alguna vez lo charlamos, pero acá pasaría por tomar una decisión y tener el presupuesto adecuado para poder hacerlo. Es real, el planteo es absolutamente atendible. Muchas gracias. No, por nada. Acá Florencia Díaz, María, nos consulta, ¿cómo calculaban las frecuencias naturales de las estructuras puentes para poder compararlas con los valores medios? ¿Con un software? Sí, nosotros, los métodos numéricos o la simulación de los comportamientos estructurales en los software que hoy hay disponibles, nos dan esa posibilidad. Bueno, hemos mostrado en algunos de los ejemplos que planteamos, están justamente la evaluación de las frecuencias propias, se puede hacer tranquilamente con un software, y hoy día los software que nos permiten los análisis estructurales seguramente lo tienen incorporado prácticamente todos los que están disponibles en los estudios de ingeniería estructural, así que se puede evaluar de manera numérica. Y después se puede corroborar, porque los modelos numéricos también tienen sus incertidumbres, ¿sí? Es decir, cuando uno hace un análisis teórico, un análisis numérico, un análisis experimental, cada uno tiene sus incertidumbres. Entonces, ustedes vieron ahí la comparación entre lo medido y lo evaluado numéricamente, hay una pequeña diferencia. Por eso siempre nosotros decimos que las técnicas son complementarias, es decir, no quedarnos con una sola, siempre contrastar los resultados de lo que medimos o de lo que evaluamos teóricamente o lo que evaluamos experimentalmente para saber dónde estamos parados, porque los modelos numéricos también tienen lo suyo y hay que saber cómo manejarse con los modelos numéricos para que esos modelos sean representativos del problema real, porque si el modelo por ahí no es adecuado, los resultados también van a ser, no van a ser adecuados. Pero bueno, lo hemos logrado y hemos hecho esta complementariedad y la contrastación de resultados, y bueno, anda bien uno tomándose el tiempo para estudiar los modelos. Esa es la forma de evaluarlo. Acá María Danilo Sinel de Pehuajó pregunta, ¿hay ensayos no destructivos que se pueden realizar desde la Facultad de Ingeniería para determinar la gravedad de las fisuras en edificios antiguos?
Bueno, esto es parte de lo que estuve diciendo, que nosotros a partir de esta línea de investigación, nosotros entendemos que las estructuras que van teniendo daño progresivo, una forma de detectar esa progresión del daño es ir midiendo frecuentemente la frecuencia. O sea que por eso decimos que la medición de frecuencia en las estructuras, o el uso de técnicas dinámicas, nos da un índice del nivel de daño. Y por ahí la pregunta que cabe es, si la estructura ya está dañada, yo voy y mido, puedo medir experimentalmente la frecuencia. ¿Cómo hago para tener la referencia de la estructura sin daño? Y ahí vienen los modelos numéricos, porque nosotros podemos simular la estructura sin daño, poder evaluar la frecuencia que debería tener sin daño y evaluar la frecuencia con daño, y ahí tener la referencia que deberíamos tomar. O sea que, Danilo, lo que te estoy diciendo, que estas técnicas son adecuadas para lo que vos creo que estás pensando, lo tengo después de lo de Danilo. no destructiva. No sé si respondo a la inquietud. Acá María, el usuario S. Rocha, consulta si podrías recomendar bibliografía que encare este tema. Bueno, yo le diría a Rocha, bueno, ahí en la presentación, por ejemplo, los límites de referencia, Richard, Rades, hay mucha bibliografía, pero si él me acerca un mail a través del colegio, le puedo pasar bibliografía de este tema. Particularmente me imagino que le interesa el tema de la dinámica estructural, o en general de patologías de las estructuras. Bueno, le puedo pasar... o sea, patología en general y particularmente el tema de la dinámica estructural aplicada a la evaluación estructural. Bueno, perfecto. Pero le diría que acerque un mail, debe tener el mail del colegio seguramente, que mande y nos comunicamos por ahí. Bueno, bárbaro. Después tenemos a Agustín, que dice, quisiera hacer una consulta. Hace poco tiempo fui de visita a una catedral en Europa que estaba restaurada y permitían el acceso al público hasta la cúpula. ¿Cómo se realiza ese análisis de una para saber si es seguro permitir el acceso del público por lugares que son antiguos y tan complejos? ¿Cómo se le hace esa radiografía del ADN a una estructura de ese tipo? Bueno, ahí yo supongo que la gente que está a cargo de ese lugar y que ha posibilitado el paseo, sabe que es un lugar seguro para las personas. O sea, siempre tiene que haber alguien que está velando por la seguridad de las personas. En el caso que yo hablaba de Olavarría, bueno, el municipio se ocupó en su momento de hacer evaluaciones para ver de qué seguridad estábamos hablando en algunos casos en la ciudad. En ese caso, me imagino que si hubo una restauración previa, habrá habido un estudio que aseguraba que le han restablecido, si es que se había perdido parte digamos, de la seguridad y se la reincorporaron a través de una intervención, tiene que haber algún informe, algún estudio que diga que es seguro para las personas. Cuando hablamos del ADN, nosotros es metafórico, digamos, esto que usamos, pero ese ADN tiene que ver con la concepción de la estructura. Nosotros nos gusta, o siempre nos gustó pensar que las estructuras nacen porque alguien las concibe, y esa concepción es labor del estructuralista, del diseñador. Entonces el ADN lo definimos nosotros. En este caso, si es una estructura muy antigua, uno tendrá que averiguar, bueno, de qué material está constituido, si es de hormigón armado, no sé de qué estructura estamos hablando, pero hay que hacer una investigación para descubrir ese ADN si no conocemos al diseñador. ¿Se entiende? Por eso la radiografía que yo grafiqué se refiere a estudios que hay que hacer, depende de lo que uno esté viendo, para poder evaluar y decir esto está en condiciones o no está en condiciones. ¿Sí? Pero entiendo que si era un lugar de visita y de uso público, seguramente estaba respaldado su uso con la seguridad que requieren ese tipo de espacios, entiendo. Bueno, ahora le damos el micrófono a Luis Enrique Mirabal, que quería hacer unas consultas. Hola, sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Más que consulta era una inquietud, digamos, yo soy encargado de la recepción de los puentes acá en Jujuy, en el norte, y nosotros siempre hacemos para la recepción de los puentes la prueba estática. O sea, no sé si la legislación o la documentación que rige para Vialidad Nacional no tiene en cuenta la frecuencia. O sea, no hacemos más que el ensayo de los camiones estáticamente, medimos la deformación, calculamos la flecha y el remanente y se le da por recepcionado el puente cuando está dentro de los parámetros que exige el cálculo. No veo cómo, digamos, implementar, digamos, por parte nuestra, en los controles, la frecuencia de lo que estabas presentando. Bien. Sí, lo que ustedes hacen es lo que dice el reglamento. El reglamento habla de una prueba estática. El problema que acá aparece, no está reglamentado, digamos, la característica dinámica como uno de los valores no está en el reglamento, pero sí están los conocimientos que uno tiene a partir de todo esto que conté. Lo que ha ocurrido es que cuando uno tiene estructuras de mucho tiempo, con una vida útil ya promediando o casi cercano a los 50 años, sabemos que el tránsito ha cambiado tanto en velocidad como en peso, lo cual hace que ese cambio en el tránsito no es el mismo tránsito que por ahí se ha contemplado en los tiempos que estamos hablando de otros diseños hace 40, 50 o hasta 60 años. Hoy día, si ustedes se atienen al reglamento, hoy día tenemos el 801, ustedes estarán trabajando, me imagino, ya con el nuevo reglamento argentino de puentes, pero bueno, hasta ahora el reglamento de la Dirección Nacional de Vialidad está aún vigente y la prueba estática está vigente. Es muy probable que ustedes, haciendo estos análisis dinámicos y de frecuencia que estoy diciendo, estén con una frecuencia adecuada. Porque, ya digo, no es una variable que está contemplada en los reglamentos, por eso a veces aparecen los problemas. Es decir, hoy día, nosotros con las herramientas que tenemos, no cuesta nada hacer esa verificación de decir, bueno, ¿con qué frecuencia estoy? A ver si estoy con una frecuencia fuera o no de rangos internacionales. Es lo mismo que el tema, por ejemplo, de sostenibilidad de las estructuras. Tampoco está en nuestro reglamento, pero nosotros sabemos que hay estudios avanzados españoles que sí lo tienen. Entonces, nosotros que tratamos de, siempre cuando uno está en investigación, por supuesto, tiene el tiempo para poder estudiar y para poder incorporar algunos aspectos que no tiene el profesional que está trabajando en la obra. Entonces, esta sería hoy una sugerencia a partir de estudios de investigación que tenemos, pero que yo estoy segura que los puentes que ustedes están aprobados, que están de acuerdo al reglamento, que la prueba estática está, que la flecha les está dando bien, que tal cual lo que dice el reglamento en cuanto a prueba de carga, no van a tener ningún problema de que la frecuencia esté en rangos adecuados. ¿Sí? Perfecto. Pero bueno. Sí, o sea, yo que hago, digamos, los relevamientos y evaluaciones de la estructura, pero también tenemos puentes que tienen más de 50 años. Y como vos bien decías, ha cambiado mucho la carga y la frecuencia de las cargas, porque antes pasaba un camión, ahora pasan 100 camiones, entonces la repetición de las cargas hace que el deterioro se haga más rápido que antes. Lo que me quedaría, digamos, entonces quedaría en claro que sería un estudio complementario cuando aparezcan ciertas deficiencias en la estructura. Es decir, sí, para puentes, estos que usted dice que hace 50, 60 años de vida, sería adecuado por ahí hacer un estudio de estas características. En los puentes nuevos el reglamento no lo pide, pero lo que sí haríamos, bueno, en Jujuy ustedes tienen un problema dinámico, no sé en qué zona sísmica está, pero hay una parte... Estamos en zona 3. Zona 2. Zona 3. Zona 3, por eso hay 3. Una parte zona 2, otra parte zona 3. Con esto quiero decir que ese puente que usted está verificando debe tener una evaluación dinámica porque tiene zona sísmica. Exactamente. Entonces, en el cálculo está contemplado toda la parte de sísmica. No,
Entonces, con más razón, los diseños contemplando toda la acción sísmica tienen un comportamiento dinámico adecuado, no me quedan dudas, habría que mirar, pero el problema es cuando un puente lo estamos emplazando en una zona que no es sísmica, que entonces ni se nos ocurre una evaluación de las características dinámicas. Ahora, para los puentes antiguos, vuelvo a decir, esta técnica podría ser adecuada para su evaluación, si ustedes ven que empiezan a tener los deterioros lógicos de la vida que han transcurrido, ¿no? Sí, digamos, los deterioros que tienen son los deterioros normales para la edad, digamos, no hay una cuestión, pero bueno, era para tener más conocimiento al respecto de este tipo de ensayos no destructivos, digamos, uno por ahí los escucha, pero nunca los has visto en la presentación, un poco aumentar más conocimiento sobre los puentes. Y quedarse tranquilo. Sí, seguro. Muchas gracias. No, por nada. Bueno, Leo Santiclub, que quería hacer una consulta. Leo, ¿tenés el micrófono? ¿Se escucha? Sí, Leo. Hola. Hola, Leo. Hola, María. ¿Cómo estás? Hola, María, felicitaciones. Ya te felicité por texto. Bueno, gracias. Excelente, como siempre. Gracias. Más que una consulta, es un intercambio de opinión basado en lo que vos acabás de escribir sobre el puente de la Sarmiento. Con esos niveles de vibración, obviamente, que algo hay que hacer. Es decir, lo único que no hay que hacer es no hacer nada. Pero claro, la cuestión presupuestaria es bastante grave en este caso. El costo de un puente en este momento para las economías de nuestro país es bastante difícil de afrontar. Lo que sí se puede hacer es hasta resolver un poco mejor la cuestión estructural, es trabajar sobre el diseño del puente en lo que son las cargas. Yo el otro día puse un ejemplo de las calles completas y ahí se puede trabajar incorporando bicisenda, peatonal y dejando, por ejemplo, pongo un ejemplo cualquiera, ¿no? Un solo carril para transporte, con lo cual ya la vibración de por sí al bajar el tránsito en algo la bajás y el tema no es tan grave. No sé si estás de acuerdo. Sí. 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 Perdón, esa es la pregunta hecha de esta manera. No sé si una pregunta es una sugerencia, ¿no? En realidad el problema... No, sí. Tomarlo como una pregunta, pero es decir, como para agregar un enfoque más, que con la imposibilidad de hacer una cuestión, es decir, de hacerlo de nuevo, ni hablar, que es un costo realmente, es decir, habría que ver cuánto es, pero ya de por sí vos y yo sabemos que es gigantesco, ¿no? Y la cuestión estructural que no se resuelve, tampoco se generan refuerzos, por lo menos trabajar en algo más manejable, pero algo hay que hacer con el dato de vibración que acabas de poner vos, me parece. Para tránsito pesado es lo que acabo de mostrar y eso ya está entendido. El tema es esto que vos decís, ¿cuál es la forma de limitar el tránsito pesado? Porque en realidad, viste que ahora hay dos carriles Claro, dos carriles, a eso iba. Entonces, dos carriles de cada lado. Limitarla aún más, decís vos. El tema es que no tengamos tránsito pesado. Bueno, habría que hacer una propuesta, yo creo que no es descabellado lo que estás planteando, limitando los carriles aún más, dejando una parte peatonal más en el centro, más ancha, por ahí podría ser. Habría que hacer algunas verificaciones que bien se pueden hacer vía numérica y ver si realmente nos permiten una solución
limitando. De todas maneras tenemos el puente de las Trabajadores o el puente de la Colona a pocas cuadras, que para un tránsito pesado, bueno, que es lo que se está usando, ¿no? No es que tampoco quedamos incomunicados, digamos, las dos partes de la ciudad. No, además, fíjate que un tránsito pesado ya ni bien pasa el puente hacia un lado, ya tenés el hospital, donde está muy restringido el tránsito frente al hospital, o sea que tampoco es para que pase un transporte pesado. No, Sí, ya está claro, limitado de por sí, pero es como que se abre un poco en el puente con 2 carriles de ida y vuelta y no sé, se le bajaría mucho la carga, me parece. sí, Se me ocurrió mientras... Y bueno, vos que estás con el urbanismo... No. Sí, No, y es una bueno, sugerencia de... habría que estudiarlo y es posible hacerlo, ya te digo, con predicciones numéricas, se pueden probar alternativas y después ver la factibilidad económica y la factibilidad técnica, ¿no? De si implica, bueno, alguna intervención que... Bueno, hay decisiones en otro nivel que hay que tomar después, ¿no? Si implica algún tipo de Sí, intervención. ni hablar. ¿Mm? Ni hablar. Pero Gracias. está buena la propuesta. Y continuamos con una pregunta de Marcela, ingeniera Marcela Lagleice. Dice, en el caso de edificios, ¿se aprobó la exigencia de estudios de estructura transcurridos, por ejemplo, más de 25 años de existencia? Perdón, en el caso de edificios, ¿podés repetirme, Marcos? Espera, le damos... dice, en el caso de edificios, ¿se aprobó la exigencia de estudio de estructuras transcurridos, por ejemplo, más de 25 años de existencia? Si no, por ahí... No hay ninguna exigencia Perdón. reglamentaria. Marcela. Hola María, ¿cómo andás? En realidad la pregunta por ahí no está bien escrita, pero era si realmente ya había alguna exigencia de estudios de los edificios que tengan ya una vida útil mayor de 25 años, referido a todo no me acuerdo si fue el año pasado o el año pasado, ¿se acuerdan que se cayeron varios balcones, que hubo un montón de accidentes? Y se habló de que se iba a exigir, no sé si desde el municipio o dónde, un estudio a todos los edificios. ¿Eso está vigente o no, o quedó en la nada? No, hasta donde yo tengo conocimiento no hay nada reglamentado en ese sentido, y bueno, no estaría mal esto que yo planteaba, de cada vez que nosotros hacemos un proyecto de diseño, por supuesto, para una obra de determinada envergadura, poder también plantear el tema del mantenimiento, la necesidad de inspecciones periódicas, tiene que ver con esto que vos decís. Yo hablaba de obra nueva, pero las obras viejas, tranquilamente creo que por un tema de seguridad sería un planteo totalmente atinado, hacer una inspección, como hicimos con los entrepisos en ese momento, porque bueno, surgió algún inconveniente en algún caso, y entonces eso hizo que se inspeccionaran varios entrepisos que habían cambiado de destino. Creo que bien podría ser una propuesta a evaluar, de decir, para determinada edificio hacer una inspección, y con esto que vos decís que es real, que hay antecedentes de edificios que están teniendo problemas con desprendimientos que afectan a la vía pública, que bueno, en definitiva la seguridad de las personas, creo que sería interesante trabajar en ese sentido. Claro, ahí Chacho me hace una aclaración, que en Cava hay una reglamentación para que se haga un estudio, pero solamente del estudio de fachadas. Yo me refiero, o sea, sí, es así, pero sería bueno trabajar porque además las readecuaciones o las reformas que se hacen hoy en los edificios es muy dinámico, entonces está creo que aún más agravada la situación, ¿no? Y la responsabilidad que nos cabe a los profesionales, además. Entonces, en cuanto a la estructura, ver el tema de vida útil. Bueno, y ni hablar en Olavarría, que vos muy bien lo dijiste, María, por ahí antes, o Norma,
por ahí no se tenía tanto en cuenta lo que es las vibraciones que nosotros tenemos por las canteras, más allá de que estén calculando, bueno, no soy especialista en cálculo, pero sé que están tomando los índices de seguridad necesarios, teniendo en cuenta esto ahora, pero bueno, creo que debiéramos trabajar en que se exija un estudio en los edificios existentes con tantos años de antigüedad, ¿no? Sí. Sí, lo que estamos acostumbrados es que generalmente aparecen las evaluaciones y las inspecciones cuando se detecta algún síntoma. En realidad deberíamos trabajar en prevención, por eso a mí me gusta hablar de calidad más que de patología, porque debemos prevenir, no llegar a un problema, sino que abordarlo antes que aparezcan, ¿no? Más que nada si hay problemas de seguridad para las personas. Es real lo que decís. Bueno, tarea. Tarea para el hogar. Por nada. Bueno, se ha armado una especie de chat, de intercambio dentro del chat, y creo que algunas preguntas se fueron respondiendo. Norma y Raúl nos ayudaron a responder algunas de las consultas. Así que por ahí, no sé si alguien quiere... Norma quiere hablar. Acá, Norma, adelante. Dice que la evaluación de estructuras tiene un capítulo, y es el capítulo que yo presenté al principio, evaluación de estructuras existentes, o para recepcionar estructuras también hay que prestar una conformidad. Estoy volviendo para atrás para presentar esa diapositiva. Norma, creo que eso es lo que leí en el chat. Sí. No sé si vas a hablar de eso. Está muy buena la observación de Marcela, y vos lo soslayaste en una parte de la presentación. Ahora, yo te agrego algo, Marcela. Recién, digamos, se le está poniendo más énfasis a estos temas porque las estructuras de hormigón a nivel del mundo están teniendo ya agotamiento de la vida útil en muchos casos, y de eso se ha aprendido mucho. Entonces, hay, digamos, por ejemplo, los americanos con el ACI más moderno ya introducen esta necesidad de hacer evaluaciones de estructuras existentes y ponen todos los métodos de tecnologías modernas, generalmente no destructivos, para poder hacer esa evaluación. Ya hay un protocolo. Cuando estuve, recuerdo, en un congreso en España en el 2007, los eurocódigos, la nueva versión de eurocódigos, ya también introducen el criterio de que hay que evaluar estructuras existentes. Nuestro CIRSOC, adelantándose un poco, pensá que del 2005, o sea, tiene 15 años de antigüedad lo que estamos aplicando, pero bueno, lo estamos aplicando ahora, ya aparece un capítulo para que cuando vos alguna estructura existente o la vayas a modificar o tengas que hacer una evaluación estructural, cumplas con un protocolo. Eso está en uno de los últimos capítulos, que es evaluación de estructuras existentes. Exacto, en la parte 6 acá lo puse, la evaluación de la existencia de estructuras existentes. Por eso. Lo que pasa es que todavía es como que nosotros no hemos todavía avanzado a ese estadio, ¿no es cierto?, de generar este tipo de protocolos. Pero, como dice Chacho y agrega, y coincido que en Mar del Plata, por ejemplo, también se ha empezado con esto de las inspecciones y demás, me parece que es de lo más interesante. Hay que empezar a hacer esos aportes, a discutirlos y a incorporarlos. Ahí Gastón García dice que el reglamento de construcción habla de conservación de edificios. Bueno. El nuevo reglamento, no sé cuál es el nivel o qué cosas requiere en Claro, si es fachada nada más o es también una evaluación de la estructura resistente, ¿no? Nos quiere contar, pero bueno, por lo menos hay algo. No sé si eso contempla la evaluación estructural que estamos hablando. Bueno, creo que se ha hecho un lindo intercambio. Es un tema, bueno, muy caro en nuestros sentimientos, ¿no, Norma?
Marcos, ya estamos. Bueno, sí, creo que si quieren ir redondeando, a menos que alguien quiera hacer una consulta más, que le demos la voz, si no, podemos ir habilitando todos los micrófonos, como siempre hacemos, como venimos haciendo en este ciclo de charlas, y tratamos de emular ese caluroso aplauso que le damos cuando son presenciales, si les parece. Así que ya están todos los micrófonos habilitados. ¿Quieren acompañarnos? Como para dar un aplauso. Un aplauso. Gracias. Bueno, solo me resta... María, muchas gracias. Por nada, gracias a ustedes. María. Gastón, te estoy viendo, Gastón. Gracias por acompañar. ¿Cuánta gente? María, Daniel quiere dar unas palabras. A ver, Daniel. Ah, sencillo. Sale con mucho ruido. Sencillamente quería agradecerte nuevamente, María, has despertado ¿Quién habla? digamos, como lectura de la presencia que tuvimos, ha despertado tu charla un gran interés, que era de esperar, pero bueno, a veces las condiciones previstas no se dan. En este caso se han dado, ha despertado un gran interés. Quería agradecerte a vos y a todos los que participaron y a los que han sabido enriquecer como vos esta tarde en el aporte de cuestiones técnicas que una vez que abandonamos la facultad se hace tan difícil, ¿no? A veces con congresos, en el apuro de los congresos no se logra profundizar, como es este caso, en determinadas cuestiones técnicas. Así que mi agradecimiento y tengo esperanzas de que podamos seguir reviviendo estos despertares de las cuestiones técnicas en las redes y poder dar solución de los temas técnicos a la sociedad con mayor frecuencia y con la habilidad propia que tenemos los profesionales para resolver temas. Muchas gracias, María, muchas gracias a todos por la participación. Gracias, Daniel, gracias a todos. Nos seguiremos viendo. Un saludo a todos, muchas gracias. Bueno, adiós. Muy bien, chao, Ricardo. Chao. Chao, Daniel.